Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Ahora, hermanos, cuando abre esta sección diciendo por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar para ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. El deseo de Pablo, por el poder del Espíritu Santo, es que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. El conocimiento de la voluntad de Dios. Hermanos, ese es el mismo deseo que Dios tiene para nosotros. Que nosotros estemos llenos esta mañana del conocimiento de la voluntad de Dios. Y dice, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Lo que quiero primero que nada que entendamos es que no todos pueden entender la voluntad de Dios. Aquí dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Hermanos, hay sabiduría del mundo y hay sabiduría de Dios. Las dos sabidurías son muy diferentes. La sabiduría que viene del mundo es muy diferente de la sabiduría que viene de Dios. En el libro de Santiago, les voy a dar varios versos. Por favor, vayan conmigo a Santiago capítulo 3. Y vamos a ver verso 13, que tiene que ver con el tema de sabiduría. Santiago 3, verso 13. Todavía oigo páginas. Gracias a Dios, el día va a llegar que no pueda oírlas. Está bien. Aquí mira, aquí estaban allí. Santiago 13, Santiago 3, verso 13. ¿Estamos allí? Lo que dice 3:13. ¿Quién es sabio y comprensivo entre vosotros? Que muestre con buena conducta que sus obras se hacen con la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tienes amargo, envidia y egoísmo en vuestros corazones, no os jactéis ni mientas en contra de la verdad. Esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, sensual y demónica. Porque donde existen la envidia y el egoísmo, hay confusión y todo mal. Pero la sabiduría que viene de arriba es primero pura, luego pacífica, mansa, dispuesta a ceder, llena de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Hay diferente sabiduría, hermanos. La sabiduría del mundo muy diferente que la sabiduría de Dios. Ahora, la sabiduría de Dios viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae la sabiduría de Dios. Por favor, quiero que miren conmigo a 1 Corintios, capítulo 1, empezando en verso 18. Mira lo que dice. Aquí hace referencia al mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. La palabra de la cruz habla del Evangelio de Jesucristo, que Dios tanto amó al mundo, que dio su Hijo unigénito, que cualquiera que creyera en Él no perecerá, pero obtuviera vida eterna. Mira lo que dice.
Porque el mensaje de la cruz es necedad para los que perecen, pero para nosotros que estamos salvos es el poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y llevaré a la nada el entendimiento de los prudentes. ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta época? ¿No ha hecho Dios insensata la sabiduría de este mundo? Porque puesto que en la sabiduría de Dios el mundo por medio de la sabiduría no conocía a Dios, agradó a Dios por la necedad del mensaje predicado para salvar a los que creen. El mundo no ha conocido a Dios por medio de sabiduría. Dios ha dado el mensaje, lo agradó a Él, que por el mensaje de Jesucristo, en Cristo, fuéramos salvos. Entonces, la sabiduría del mundo dice que Dios la ha traído a nada. Hermanos, quiero que vean la sabiduría que viene de Dios. Es poderosa y es del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros en Cristo tenemos esa sabiduría. Por favor, vayan conmigo, ahí donde están ahorita, en 1 Corintios. Ahora vayan a 1 Corintios capítulo 2. Mira lo que dice. 1 Corintios capítulo 2. Quiero llevarlos de verso 1, ¿ok? Porque quiero que veamos en contexto lo que habla acerca de esta sabiduría. ¿Están allí? Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad, de la palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino que demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora, el verso que sigue es un verso que hemos oído mucho, pero es un verso que es usado muchas veces no correctamente, porque muchos usan este verso pensando que es un verso para el cristiano, pero en verdad no es para el cristiano. Este verso es para la persona perdida. Quiero que lo oigan. Si no, verso 9, con permiso de aquel, tome agua. Ok. Verso 9. Sino como está escrito, cosas que oído no vio, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Ese verso, como dije, muchas veces decimos, ay, pues las cosas que Dios tiene para nosotros es tan grande que ni podemos imaginar. Pero en verdad, el ojo que no ha visto, el oído que no ha oído y el corazón que no puede entender,
Esa es del impío, de la persona perdida. Mira lo que dice en el verso que sigue. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. ¿Entienden lo que les digo? Su ojo no ha visto, pero dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Por eso el creyente puede ver cosas que el mundo no puede ver. El creyente ha entrado en el reino de Dios. Cuando Nicodemo se juntó con Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo, él vino a verlo en la noche. No quería que nadie lo supiera, pero él vino a verlo. Y primero le dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesús le dijo, seguro, seguro te digo, Nicodemo, que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pues ¿cómo es que puedo nacer de nuevo? ¿Otra vez entrar al vientre de mi madre ya que estoy viejo? Él le dijo, seguro, seguro te digo, que si tú no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces el creyente, el que está en Cristo, ha nacido de nuevo. Él puede ver las cosas que el mundo no puede ver y ha entrado al reino de Dios. Por eso, cuando nuestro Señor estaba hablando de Juan el Bautista, y ustedes se recuerdan quién era Juan el Bautista, la voz clamando en el desierto, aquí viene Cristo, aquí viene, que yo ni soy digno de desatar sus sandalias, ¿se recuerdan? Un gran hombre. Y Jesús dijo, ustedes han venido a ver a Juan. De hombres nacidos de mujer, no hay nadie más gran que él. ¿Cuántos aquí son nacidos de mujer? Mejor que todos levantemos la mano. O se dice, de hombres nacidos de mujer no hay nadie más gran que Juan el Bautista. Eso incluye a Abraham, Noé, Moisés, todos. Dice, no hay uno más gran que él, nacidos de mujer. Pero el que es menos en el reino de Dios es más grande que él. ¿Por qué? Porque el que es menos en el reino de Dios es más grande. Porque en Cristo, nosotros estamos en Cristo. Él está en nosotros y nosotros, porque estamos en Cristo, somos parte de la familia de Dios. Porque fuimos adoptados. El instante que venimos a Jesucristo y nos entregamos y nacimos de nuevo, todo eso fue puesto en nosotros. Y la relación del creyente es el que está en el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? En ti, en mí. Pero dices, ¿pero qué tal el Dios que está en el cielo? Hermanos, el cuerpo de Cristo es un cuerpo. Los creyentes que han muerto fuera del cuerpo es estar presente con el Señor. Estamos unidos con ellos. Aunque ellos están allí, nosotros estamos aquí. Un cuerpo. Cuando nosotros pasamos de este lado del velo al otro, estamos totalmente todavía unidos. Un cuerpo. Él es la cabeza, Jesucristo, nosotros somos el cuerpo. Amén. ¿Entienden lo que les explico? Ok, hay que regresar. Oh, no, todavía no había acabado, perdón. Regresen conmigo a Corintios, porque no habíamos acabado. Ahora quiero que vean lo que sigue. Muy importante. Él dice, estamos en 1 Corintios capítulo 2. Ok, verso 9. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Verso 11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Qué quiere decir eso?
Lo que quiere decir es que el hombre, tú no sabes mis pensamientos, yo no sé tus pensamientos, yo sé mis pensamientos, tú sabes tus pensamientos. ¿Me entiendes? Es lo que está diciendo. El hombre sabe sus únicos pensamientos. Yo no sé, no puedo leer, tú no puedes leerme. Es lo que está diciendo, pero mira lo que sigue, ¿ok? Verso 11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. ¿Me entienden? Cuando dice en Colosenses que estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual, hermanos, nadie puede más que el creyente entender esas cosas. Mira lo que sigue en esa sección. Verso 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son tontería o necedad, y no las puede entender, porque son cosas que son discernadas espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. El punto verso 14, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? No es el hippie, el hombre natural. El hombre natural, él es el hombre que no está salvo. El hombre natural es el que no está regenerado, no ha nacido de nuevo. Ese hombre no puede entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que los da entendimiento, es el que los enseña la voluntad de Dios en su palabra. ¿Me entienden? Antes que yo conocía al Señor, trataba de leer la palabra y no la entendía. ¿Cualquiera aquí tenía ese problema? Yo creo que todos, pero hermanos, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo los da entendimiento de la palabra de Dios. Ahora regresemos a Colosenses, ¿ok? Colosenses. Su pensamiento. ah, Lo voy a leer otra vez en contexto, hermanos, porque si no es que lo estoy tomando en pedacitos, pero ah, dice, él había deseado que ellos entendieran la voluntad de Dios ah, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor. Verso 10, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y hermanos, cuando habla en verso 10 acerca que andaran dignos del Señor, es un gran privilegio ser hijo y hija de Dios. Y es lo que ustedes son en Cristo. Amén. ¿Y cómo es que podemos andar dignos del Señor, complaciendo a Él la voluntad de Dios? Hermanos, viene por la palabra de Dios que los enseña y el Espíritu de Dios que los da fortaleza. Ahora, en el libro de Efesios, no tienen que voltear allí, pero tomen la referencia. Efesios capítulo 5, verso 1 y 2 dice esto. Por tanto, sean imitadores de Dios como queridos hijos y caminen en amor como Cristo también nos ha amado y se ha dado a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios por una aroma de olor dulce. Y el punto es que dice que andemos, ¿cómo se dice? Siendo imitadores, vemos a Dios y que caminemos como el Señor caminaba. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la luz. En esa misma sección, verso 8 y 11 dicen esto.
Porque una vez antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Anden como hijos de la luz. Verso 8 a 11 dice, porque el fruto del Espíritu está en toda bondad, rectitud y verdad, descubriendo lo que es aceptable para el Señor, y no tengan comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más expónganlas. En verso 8 a 11 dice que antes no nada más estábamos en tinieblas, pero éramos la tiniebla. Dice, antes eras tiniebla, oscuridad, pero ahora eres luz en Cristo. Camina como hijo de luz, ¿me entienden? Y es el deseo de Dios que caminemos siendo hijos y hijas de Dios en la luz. Tengamos compañerismo en esa mera cosa. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, ¿cómo es que traemos fruto? Hay fruto en nuestra vida en el sentido que la presencia de Dios esté en nosotros. Yo sé que ustedes oyen esto de mí todo el tiempo, pero es importante. Porque estamos en Cristo, Él existe en nosotros, está presente. Porque Él está en nosotros, tenemos presente el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Hay que verlo. Galatas capítulo 5, verso 22. Vayan conmigo allí, ¿ok? Galatas capítulo 5, verso 22. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Verso 22. ¿Estamos allí? Ok. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Y el punto es que hay 9 característicos del fruto del Espíritu. No son frutos, es el fruto del Espíritu. Y todos creyentes tienen todos los 9 presentes. Ahora, quiero explicarles. Ese fruto se manifiesta en obras buenas cuando Jesucristo en ti, en mí, manifiesta. Ya no yo vivo, es Cristo que vive en mí. ¿Me entienden? ¿Se recuerdan esa escritura? Eso es cuando nosotros nos entregamos a la voluntad del Señor y caminamos en el Espíritu. ¿Cómo es que podemos estar llenos del Espíritu, hermanos y hermanas? ¿Es algo muy complicado? No. ¿Cómo es que somos llenos del Espíritu para poder caminar en el Espíritu y que Dios manifieste estas cosas? La palabra dice esto: si un hombre, un padre, que es malvado, diciendo que un hombre que no conoce a Dios, hace cariño a sus hijos, en otro modo el hijo le pide un pan, no le da una piedra, le pide algo, no le da escorpión. Dice, si un padre que es malvado sabe dar buenos dones a sus hijos, ¿cómo más, mucho más tu Padre en el cielo te da del Espíritu Santo cuando tú le pides? Entonces, el punto es este. En la mañana te levantas, Padre, pido que me fortalezcas esta mañana con tu Espíritu. Lléname de tu sabiduría y tu dirección. Mantiene mi boca, mantiene mis pensamientos donde quieres que esté. ¿Me entiendes? Pídele diariamente, diariamente, si quieres cada hora, no importa, pero tienes relación con Dios y el Espíritu Santo ya mora en ti. Una cosa es que mora en ti, otra cosa es que pidas por la fortaleza de Él que venga sobre ti. Son dos cosas diferentes. Él mora en todo creyente. Toda persona que está nacida de nuevo, hijo o hija de Dios, Él mora, el Espíritu mora. Pero que pidas, Señor, tráeme la fortaleza del Espíritu sobre mí. Es diferente. Y Él lo hace. ¿Cómo lo recibes? Pides. Padre, lléname.
Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y Dios es fiel. Ahora, digo eso, hermanos, porque aquí dice que andarán dignos del Señor, complaciendo plenamente, ser fructífero en toda buena obra. Y lo que quiero decir es que nosotros, la palabra dice en el libro de Juan, y es muy bonito, quiero que vayan conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y mira lo que dice en versos 4 y 5. ¿Están allí? Aquí Jesucristo está hablando acerca de la vid y las ramas y el fruto. Dice, permanezcan en mí, verso 4, y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, verso 5. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahora mira lo que dice en verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueban que son mis discípulos. Cuando nosotros habitamos en Cristo y Él habita en nosotros, es por el poder del Espíritu Santo, estando en los mandamientos del Señor. De nuestra vida sale, Él es la vida, el vid que da vida a nuestra vida, y de nuestros cuerpos sale este fruto, se manifiesta en buenas obras. ¿Se recuerdan el sermón en el monte? Cuando Jesús había dicho, de tal modo dejen su luz. Dice, ustedes son la luz del mundo. De tal modo deja tu luz brillar, que los hombres vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en el cielo. ¿Se recuerdan? Eso va con esto. Aquí Jesús dice en verso 8 que en esto mi Padre es glorificado, en que traigan mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueban que son mis discípulos. Ahora mira lo que dice en verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo puedo permanecer, Jesús, en tu amor? Verso 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, cuando nosotros caminamos en los mandamientos del Señor, estamos permaneciendo en el amor de Cristo. Allí lo dice. Y mira una cosa muy linda, que viene la fortaleza de Dios y su gozo es aumentado. Mira lo que dice en el verso que sigue, verso 12. Este es mi mandamiento, verso 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Versos 10 y 11 van juntos. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. El gozo de Él aumentado. Amén. Ok. Regresamos a Colosenses, que cuando dice el deseo de Pablo es que ellos supieran la voluntad de Dios, que fue enseñada por el Espíritu y por el entendimiento espiritual, que andaran dignos del Señor, complaciéndoos plenamente, trayendo fruto en toda buena obra y aumentando el conocimiento de Dios.
Nosotros crecemos en el conocimiento de Dios cuando tenemos su palabra. Cuando estamos tomando tiempo para estar en su palabra, conocemos más y más al Señor. En eso nuestra vida es fortalecida. Ahora, verso 11 dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Acabamos de ver ahorita cómo cuando habitamos en Cristo y en el amor de Él, su gozo es aumentado a nosotros. Eso contesta a lo que leemos en verso 11. Verso 11 otra vez, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Ahora, hermanos, perseverancia, y paciencia son dos de los atributos del fruto del Espíritu. Y otra vez vienen por el Espíritu de Dios, la fortaleza de Él. Ahora, verso 12 dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. ¿Por qué dice que dando gracias al Padre? Porque era la voluntad del Padre. Otra vez el verso que les dije antes, Dios tanto amó al mundo que dio su Hijo unigénito, que cualquiera que creyera en Él no perecerá, pero tuviera vida eterna, ¿verdad? Porque Dios no mandó su Hijo al mundo a condenar el mundo, pero que el mundo por medio de Él fuera salvo. Amén. Ahora, cuando dice que mandó a su Hijo, era la voluntad de Dios, quiero que entendamos, antes que vaya ese verso, vayan a Galatas capítulo 4, verso 4, y mira lo que dice, porque quiero que vean que era la voluntad del Padre de Dios, ¿ok? Galatas 4, 4. Y este verso es un verso que oímos muchas veces en el tiempo de Navidad, ¿ok? Porque habla, un niño es nacido, un hijo es dado, ¿se recuerdan? Okay, el niño nacido es Jesucristo, el hijo dado es Jesucristo cuando fue crucificado. Pero verso 4 de Galatas 4 dice, pero cuando vino la plenitud o el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre o Papi. ¿Verdad? Muy bonito. La voluntad de Dios en el tiempo cumplido, cuando era el tiempo de Dios, Él mandó a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley, para redimir a ellos que están bajo la ley. ¿Quién está bajo la ley? Todo el mundo. Muchas personas pensaban que nada más eran los judíos, pero no. La ley, todos estamos bajo la ley. Hasta que venimos a Cristo y ya no estamos bajo la ley. Pero quiero que lo veamos para que tengan esa escritura. Por favor, vayan al libro de Romanos, capítulo 3, verso 19. Romanos, capítulo 3, verso 19. ¿Estamos allí? ¿Está bien? Yo espero. ¿Estamos? Ya están más rápidos que yo. Ok. Ahora mira lo que dice Romanos 3, verso 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Toda boca es toda boca. Todo el mundo es todo el mundo. Amén. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley,
la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Ok. Ahí hay que regresar a Colosenses. Dice verso 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio o de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Hermanos, verso 13 es un verso muy importante. Es un verso muy poderoso lo que está declarando allí. Mira, antes que tú y yo venimos a Jesucristo, cada uno de nosotros estábamos esclavos al reino de la oscuridad. Aunque tú pienses, yo no, amigo, hermana, sí éramos todos así. Solamente hay una persona que nunca pecó, es Jesucristo. Pero porque nacemos en pecado, ya estamos condenados. No es que nacemos y entonces somos condenados. Nacemos en pecado y somos condenados. Por eso Dios no envió a su Hijo para condenarte, para condenarme. Él envió a su Hijo para salvarme. ¿Por qué? Porque ya estaba condenado. Quiero que lo miren. Por favor, regresen conmigo a Juan capítulo 3. Ahora vamos a verso 18. Leímos versos 16 y 17. Esos son los versos que Dios tanto amó al mundo que dio su Hijo unigénito, que cualquiera que creyera en Él no perecerá, pero tuviera vida eterna. Porque Dios, verso 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, pero que por medio de Él el mundo fuera salvo, ¿verdad? Ahora mira lo que dice en verso 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Ahora mira lo que dice, por favor, vayan a verso 35 y 36, allí mismo. Juan 3, verso 35 y 36. La misma sección. Verso 35 dice, estamos en la misma sección, capítulo 3 de Juan, pero ahora van al fin de ese capítulo, verso 35 y 36. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Ven la diferencia? El hombre que está en Cristo permanece en Cristo. En compañerismo, Cristo permanece en ti, tú permaneces en Cristo. Permaneces en el amor de Cristo, en el gozo. Pero el hombre que no conoce a Cristo, el hombre natural, la persona perdida, la ira de Dios permanece sobre él. Y si muere en esa condición, perece, quiere decir que se va al infierno. Y el infierno no es algo que pasa por una temporada chiquita y ya no existes.
Hay cultos, hay religiones que predican eso. Hermanos, Jesús habló del infierno más que cualquier otra cosa. Y él hablaba que el infierno es eterno. Y que el infierno, el lago de fuego, eso años por años, siglos por siglos, para siempre, el tormento. Y los que no creen en Cristo, los que han rechazado a Cristo, ahí eso a cabo de ellos. ¿Me entienden? Algo muy serio, pero Dios no desea que nadie perezca, por eso vino Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, a salvarnos. Amén. Por favor, regresen conmigo a Colosenses. Ahora, verso 13, como les dije, porque Él nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Hermanos, antes estábamos esclavos en bondaje al reino de la oscuridad. Hay solamente dos reinos. El reino de Dios es el reino de la luz. El reino del diablo es el reino de la oscuridad. Y si tú estás en el reino de Dios, entonces no estás en el reino de la oscuridad. Pero si tú no estás en el reino de Dios, estás en el reino de la oscuridad. Y Dios va a juzgar el reino de la oscuridad y lo va a destruir. En el sentido de que todo lo que pertenece al reino de la oscuridad es juzgado y condenado. Por eso cuando la palabra decía, cuando Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo, Él le dijo, ¿quién dices tú que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, Dios te ha enseñado eso. En esto voy a hacer mi iglesia. No en lo que Pedro era la roca, pero en lo que él dijo, que tú eres el Cristo. Y dice, en esto voy a hacer mi iglesia. Y las rejas del infierno no van a vencer contra mi iglesia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que las rejas del infierno pelean? No, la iglesia pelea. Entonces, fíjate esto, lo acabamos de leer. Dios no vino a condenarlos, ya estamos condenados. En Cristo somos salvos, ya no estamos condenados. Ya no hay condenación para el creyente en Cristo. Pero para la persona perdida, tú te puedes imaginar que están parados atrás de las rejas del infierno, hermanos, porque ya están condenados y si mueren en su pecado, ahí se quedan. ¿Entienden lo que les digo? Pero cuando el Evangelio de Dios viene y el mensaje es oído y esa persona que está atrás de las rejas del infierno oye el Evangelio y dice, yo quiero a Cristo, Señor, perdóname, recíbeme. En ese instante, cuando esa persona se entrega a Cristo y nace de nuevo, las rejas del infierno se abren y él pasa del reino de la oscuridad. Aquí lo dice, él en verso 13, porque Él nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas o del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Vamos del reino de la oscuridad al reino de Dios. ¿Me entienden? Y eso nadie lo puede cambiar. Eso es algo que viene de Dios porque Cristo pagó por tus pecados, por mis pecados. Entonces ese verso tan poderoso, porque Él nos libró de... Y mira, por favor entiendan, no dice, Él los va a librar del dominio. Él los va a librar del dominio del reino de la oscuridad. No, Él ya te libró. Si tú estás en Cristo, ya te libró. El reino de oscuridad no tiene fortaleza, no tiene dominio sobre ti. Solamente lo puede tener si tú lo permites. ¿Y cómo es que lo puedes permitir? Si tú estás, como decís, if you're messing around, si estás jugando con cosas que no pertenecen de Dios, estás jugando con cosas de oscuridad. Mira, tengamos cuidado, como la palabra dice, que no seamos conformados al mundo, pero que sean transformados la mente por la palabra de Dios. Amén. Pero mira, cuando estamos conformados al mundo, quiere decir que las cosas que antes veíamos como una abominación, porque Dios dice eso es abominación, eso es pecado. Antes te molestaba mucho, pero ahora ya no te molesta tanto. Y estás pensando, ay, pues en verdad, ¿quién están dañando? O
te sientes mal por ese pecado, por la persona que está. Amigo, ten cuidado. Porque cuando tú tienes, ¿cómo se dice en español? Cuando tú tienes, ¿cómo se dice? Pity, ah, pena, o tú te sientes mal por ese pecado. Lo que estás haciendo, en vez de decir eso es pecado, aunque esa persona a lo mejor la amas, pero tú dices lo que está haciendo es pecado. Eso es pecado y tiene que pararlo, ¿ok? Cuando tenemos, como se dice, es como que los hemos hecho suavecitos contra ese pecado. Ya no te ofende. Ten cuidado porque le estás dando un lugar al diablo para poner su pie. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? A foothold, ¿cómo se dice? Foothold es cuando puedes meter el pie porque tienes pity por ese pecado. A esas personas, en verdad, los homosexuales no están lastimando a nadie. A quien, hermano, cuando tú empiezas a pensar y dar debilidad a cosas que Dios llama pecado. La palabra dice que odies lo que Dios odia y que ames lo que Dios ama. Y Dios odia el pecado. Y el diablo es el autor del pecado. Él es pecado magnificado. Y él quiere engañar y quiere hacer que nosotros seamos conformados. Mira, un ejemplo. Antes tú podías poner la televisión hace muchos años y una commercial de, ¿cómo es esa tienda que vende ropa para mujeres? Ah, algo Secrets, Victoria's Secrets. Si eso venía en la televisión, tú decías, ay, qué cosas están mirando estos. Ahora la ponen como que no es nada. Y cosas mucho más peor. Y las personas, ¿y qué decimos? Ay, pues es lo que el mundo hace. Hermanos, cuando empezamos a hacer eso, quiere decir que está haciendo, ¿cómo se dice? Como un callo se te hace sobre los dedos. Un callo se está haciendo sobre tu corazón. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque estamos siendo conformados al mundo. Amén. Su verso 13, ya casi terminamos. Porque Él nos libró del dominio, la autoridad de las tinieblas. Y lo que quiero decirles es esto. Ya los libró, ya tienen la autoridad, tienen que tomarla. ¿Ok? Lo que eso quiere decir es que cuando Satanás te da tentación o eso, tú puedes decir, no, no, diablo, yo no voy allí. Sácate de aquí. Resiste al diablo, entrégate a Dios, resiste al diablo. ¿Y qué dice la palabra? Que se va. ¿Por qué? Porque tienes la autoridad en Cristo. Ahora mira el último verso 14. En 3 y 14 van juntos, van así. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En Él tenemos redención, el perdón de los pecados. Hermanos, solamente en Cristo eso es posible. Redención quiere decir que Él los ha redimido con su preciosa sangre. Él pagó por ti y pagó por mí. Nosotros le pertenecemos a Dios porque Él nos compró con su sangre. Redención es lo que quiere decir. Y tenemos perdón de pecados. Tan poderosa esta sección de Escritura. Yo pido que el Espíritu Santo aplique en cada vida esta mañana lo que hemos oído, recibido. Él lo aplica acerca de el modo que Él quiere en cada vida. Solo pido, Padre, yo pido por el poder de tu Espíritu Santo, que lo que hemos recibido en tu palabra esta mañana lo apliques en cada vida, Señor, acerca de tu voluntad. Y Padre, yo pido por mis hermanos y mis hermanas, igual que pido para mí, que nosotros crezcamos en el conocimiento de la voluntad tuya, por el poder del Espíritu, la sabiduría que viene del Espíritu Santo y por el entendimiento espiritual que tú nos das en Él. Padre, yo pido que si hay cualquiera persona en esta casa, esta mañana, o mirando el mensaje en el internet, que no conoces a Cristo, te animo que vengas a Él ahorita.
Donde sea que estás sentada, sentado, parado, lo que sea, pídele al Señor que te perdone tus pecados. Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte, pero no siempre va a estar para ti la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Abre tu corazón a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele a Él que te perdone. Y entonces abre tu corazón y recíbelo a Él. Confía tu vida a Él. Entrega tu vida a Él, a Jesucristo. Él es el Salvador, el Redentor. Él es Dios Todopoderoso. Él es tu Rey y tu Salvador. En Él tienes vida. Y viniendo a Él, entregándote a Él, pide que el Espíritu Santo haga una obra de regeneración y que nazcas de nuevo, así entregándote a Él. Es una obra de Dios y solamente Él lo puede hacer. Padre, yo pido eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.